Jesús que en su oración piensa en las personas que un día le conocerán a Él, le recibirán como el Señor como resultado de la predicación de los discípulos. Hermanos, somos discípulos y hay muchos que van a conocer a Cristo cuando nosotros nos animemos a hablar. Ahora, ¿por qué es tan difícil hablar? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Jesús, antes de ascender al cielo, les dijo a los discípulos que fueran a Jerusalén y permanezcan reunidos hasta que se cumpla la promesa del Padre que ellos habían oído decir a Él. Entonces volvieron ellos del monte de la Ascensión, se establecieron allí en Jerusalén y estuvieron reunidos en oración hasta que llegó el día de Pentecostés. ¿Cuántos días duró esa reunión? ¿Se acuerdan? No estamos diciendo nada nuevo. Esto lo hacemos a propósito para que se nos fijen estas cosas. ¿Cuántos días? Se pueden ayudar unos a otros. No. 10 días estuvieron reunidos. 10 días. El 60 es por otra cosa. Gracias nomás, mi hermana. Pero está bien. 10 días reunidos. ¿Usted se imagina? A ver, imaginémonos por un momento que acá nos juntamos esta mañana y nos vamos dentro de 10 días. ¿Quién se queda? 10 días. Jesús dijo, vayan a Jerusalén y permanezcan allí hasta que se cumpla la promesa del Padre. Y obedecer, hermano, tiene sus cosas. Cuesta obedecer. Dios sabe todo, nosotros no. Ellos vinieron y dijeron, tenemos que juntarnos para orar. Y como lo compartieron a otros, se sumaron a otros, porque había muchas más personas reunidas. Pero querido, la reunión no terminaba. No había quien anime la reunión, no había quien toque la batería, no había todo esto, no había un videíto para pasarlo porque ahí YouTube no estaba, nadie te daba un libro para que te distiendas un poco. ¿Cuál era el formato de la reunión? Cristo dijo que nos quedemos aquí hasta que se cumpla la promesa. ¿Cuál es la promesa? Vamos a interiorizarnos, a ver los profetas lo que dijeron. Un poquito aburrida parecía la cosa, ¿no? Podía tensa la reunión. 10 días, hermanos. Imagínense. A ver, Julio, si venías a la reunión hasta 2 días acá, ¿qué dice la mamá que no está? ¿Te llamará por teléfono? Te sale a buscar, ¿no? Con un comando. Bueno, hermanos amados, ¿cuántas veces nosotros hablamos y decimos estas cosas y pasamos por alto detalles así? ¿Verdad? Si está exagerando, está tomando en broma la palabra, no. Les quiero decir que fueron días de espera hasta que de pronto se cumplió lo que Dios había prometido. ¿Y por qué demoraron tanto? Hermanos, nosotros tenemos un tiempo que lo medimos con un reloj, ese es el tiempo Cronos. Kairos es el tiempo de Dios. Dios se fija cuando las cosas están listas, como cuando la levadura leudó la masa, ahí Dios hace las cosas, tiempo de Dios. Cuando Dios vio que ellos estaban en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, de pronto Dios irrumpió con el Espíritu Santo y el lugar donde ellos estaban reunidos y los que estaban reunidos sintieron la obra de Dios a través de esa visitación tremenda del Espíritu Santo. Pero Dios sabe lo que va a hacer. Ellos no sabían. Esperaban la promesa nada más. Y dice la palabra de Dios que, fíjense lo que hace Dios. Dice que Dios produjo un estruendo. ¿Qué es lo que es un estruendo? Ruido. ¿Y para qué meter ruido? Y con eso llamó la atención de toda la gente que estaba reunida. Porque era un día especial, día de celebración.
Y ese estruendo que provocó Dios atrajo la atención de todos y allá se fueron todos al lugar donde Dios había hecho descender al Espíritu Santo. Aquellos que por 10 días de obediencia habían entendido que hay una bendición en obedecer a Dios. Dios cumple con lo que cumplimos con Él. Amén. Muy bien. No se olvide esto. Dios cumple en la medida que nosotros cumplimos con Él. Y entonces cuando llegó, la gente se golpeó en ese lugar atraída por el estruendo. Y cuando llegó se encontró con algo que los impactó. Sucede que en esos días gente venía de diferentes lugares y todos los que estaban reunidos, que habían sido tocados por el poder de Dios, con el bautismo del Espíritu Santo, dice la palabra que glorificaban, que hablaban maravillas de Dios en diferentes expresiones idiomáticas. Si leemos atentamente la palabra de Dios, tenemos que había 21 expresión idiomática que esos hermanos reunidos estaban alabando a Dios. No era una cosa desordenada que no tenía ni forma, sino que era el mensaje saliendo hacia cada uno de esos grupos de personas que ellos miraban y decían, pero no son galileos todos estos. ¿Cómo les oímos hablar en nuestras propias lenguas? ¿Y qué es lo que nos enseña la palabra con esto? Que Dios quiere llegar con ese mensaje de amor a todas las personas. ¿Pero cómo llega Dios? A través del elemento humano de sus hijos, que en ese tiempo decidieron obedecerle a Dios y que por obedecerle fueron investidos con poder de lo alto y ellos hablaron sin ningún tipo de temor la palabra de Dios. Y la palabra dice que esa forma de presentar el Evangelio se hace con, dígalo conmigo, denuedo. Con denuedo. Denuedo es eso que a veces no sabemos cómo definirlo, que marca la diferencia. Uno, por ejemplo, cuando predica la palabra de Dios, tiene que hacerlo con la convicción de que es lo mejor que una persona puede recibir. Porque si ni a nosotros nos convence, mejor no hablemos. Entonces, el denuedo, ¿se acuerdan lo que le decía del de la bocha? Ese bochaba con denuedo. No tenía problema. Cuando nosotros hablamos de Cristo Jesús, tiene que ser así, con denuedo. Hace mucho tiempo andaba con una situación de necesidad laboral. Y con Noemí nosotros estábamos para casarnos. Y alguien nos dice, ¿quieren ustedes intentar vender las... Bueno, se ofenderían si hubiera alguno de los hermanos que vendían esto, pues yo digo en criollo, las ollas. Nos decían, se llaman set para cocinar. Bueno, la reina hueá. Y nosotros nos miramos con una y bueno, alguien dijo, a falta de pan, buenas son las tortas, bienvenido sea. Así que decidimos hacer así. Por ahí tengo una foto, la van a ver una bandera azul así morada, con el nombre ese. Y a mí me tocaba salir a decir todo lo que me habían enseñado, porque tenía que aprender un libreto. Y me lo aprendí, me lo dieron y me lo aprendí. Y me acuerdo que lo primero que tenía que decir es, había que vencer estas cosas, ¿no? Un amigo en una cara sonriente con la bandera puesta allí, yo me ponía al lado, lo mejor presentado que se pueda, y tenía que decirle a la señora que me miraba así como diciendo, terminala, nene, ¿conoce usted a Rinauer? Y yo al principio decía, ¿conoce usted a Rinauer? No, cero, me saqué un montón de veces. Así no sirve. Vos tenés que sonreírle a la gente. Ah, bueno. Dice que sonrisa es contagiosa. Así como tenés que hacerlo, ¿conoce usted a Rinauer? Y algún vendedor de años me decía, cuando vos golpees la puerta, porque son por contactos, le decís buenos días, vengo a ponerle el pie en la puerta y el marco, así no te lo cierro en la cara. Cosas así. Hermanos, el denuedo, esa es intrepidez. Es eso que nos lleva a nosotros a ver la necesidad de la gente y a saber que no puede recibir algo mejor que el mensaje que le estamos dando. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación para todo aquel que en él cree. Por favor, hermano,
¿Qué mejor noticia puede dar alguien? Y si nosotros hemos sido honrados por Cristo para transmitir el Evangelio, ¿qué es lo que pasa? Que uno tanto lo duda y dificulta. Hermano, ¿sabe lo que hace falta para tener el denuedo? ¿Qué cosa hace falta? La plenitud del Espíritu Santo. Los que hoy están casados, que alguna vez estuvieron de novio, ¿se acuerdan de ese tiempo? Bueno, hoy les estoy contando historias antiguas varias. En una ocasión, yo trabajaba en la empresa que se llama Industrias Metalúrgicas del Estado, para que se ubiquen físicamente, a trabajar tu papá, Fernando, ahí en la fábrica militar de aviones, al fondo. Y yo vivía en la zona sur de Córdoba. Así que en la zona sur allá, en la zona sur la empresa, tenía casi directamente que cruzar en diagonal y llegaba a la empresa. Con Noemí estábamos de novio y Noemí vive en esta zona. La zona norte sería desde donde yo estaba. Nada que ver, o sea, el doble de la distancia de casa a la empresa. Y en una mañana íbamos con mi papá en el auto porque él trabajaba en el mismo lugar. Y a veces manejaba él y a veces manejaba yo. Y en una de las tantas veces que íbamos juntos, bueno, a esa hora de la mañana, 5 y cuarto más o menos, uno está muy ávido de hablar, ¿no? Tiene más ganas de dormir que otra cosa. Bueno, pues resulta que venía manejando y ¿en qué estaría pensando? Viví. Lo cierto es que mi papá no hablaba, yo iba pensando y resulta que cuando llegamos a la Plaza España, nada que ver, ¿cierto? Diametralmente opuesto. Me dice mi papá, te recuerdo que al menos yo voy a trabajar. ¿Por qué será que cuando uno está enamorado, piensa siempre en quién? En la otra persona. Bueno, Dios escucha que nosotros cantamos al menos de campaña en campaña, enamorado de Jesús enamorado. Y levantamos la banderita y le queremos mostrar al otro que pasa por la calle y nos mira. Estamos enamorados de Él, enamorados de Él. ¿Ah? Ahí está. Bueno, hermanos, si estamos enamorados de Cristo, usted me entiende. Cuántas cosas que son tan sencillas, tan simples, y están al alcance de la mano, son una bendición para aquellos que no conocen a Cristo, cuando nosotros decidimos obedecerle a Él. Vamos al libro de Hechos, por favor. Vamos a ir acortando un poco. Hechos capítulo 2. Nos toca vivir en un tiempo, y antes fue, pero ahora se ve más, donde lo individual es como que sobresale. Cada uno piensa en uno mismo y ya está. Pero bien, dice acá lo siguiente, preste atención a esto. Hablamos recién de lo que es la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y todo esto está ahí en los primeros libros de Hechos, más precisamente en el capítulo 2. Dice el texto 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todo su mensaje que da en esa mañana es un mensaje inspirado por Dios a través del Espíritu Santo. Todo ese mensaje en el acto, ahí en forma inmediata, es un mensaje que Dios le da. Usted mírelo y admire a Dios por lo que Dios puede hacer en una persona que está llena del Espíritu Santo, que desborda del Espíritu Santo. Y si Él lo pudo hacer con Pedro, también lo quiere hacer con nosotros. Pero hay un detalle que a lo mejor puede pasar tal vez inadvertido. Dice, Pedro, poniéndose en pie, con él los 11. ¿Para qué se pusieron de pie los 11? Para apoyar. Uno era el que iba a hablar, los 11 se pararon con él. Y todos miraron eso, escucharon el mensaje y era uno el que hablaba. ¿A quién se supone que ellos se dirigirían
cuando haya terminado ese discurso. Pedro se pone en pie, con él los 11, Pedro empieza a hablar, termina de hablar, y cuando termina y hace un llamamiento, ¿qué hace la gente que estaba oyendo? ¿Tanto cuesta? ¿Cómo? Creen. No, pero ¿qué hacen? ¿A quién se dirigen? A Pedro. ¿Por qué? Bueno. Fíjense lo que dice la palabra. Texto 37. Al oír esto, ¿qué? El mensaje que Pedro, inspirado por el Espíritu Dios, estaba dando, y la gente estaba oyendo a Pedro estaba predicando, y los 11 estaban allí como un cortejo a su lado, y la gente miraba todo eso y oía a Pedro hablar, inspirado por Dios. El texto 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles compungidos de corazón. Dios estaba haciendo una obra tremenda, sobrenatural en ellos. Y fíjense que le dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Usan el plural, se dirigieron a todos. ¿Saben por qué? Porque para ellos eran uno solo, un solo cuerpo. Jesucristo trabaja en equipo, amén. Él es la cabeza de un solo cuerpo. Muy bien. Es hermoso entender esto, ¿no? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Amén? Y esto que lo conocemos tanto, no guarda para nosotros un secreto, nos muestra algo. Hermanos, hoy cada uno piensa en lo individual. Yo me salgo a mí mismo y que se largue. No. Acá habla de un equipo. Todos juntos recibieron de Dios, todos juntos experimentaron. Uno es el que habla, no pone a los 12 hablando juntos. Dios si quiere lo puede hacer, pero bueno, Dios pone eso. Y fíjense las personas cómo reaccionan. En vez de dirigirse a Pedro que estaba hablando, hacen la pregunta a todos porque se muestran uno solo. Hermanos, hay algo cuando trabajamos para Dios en equipo. ¿Amén? Por eso es importante cada uno de los hermanos que están reunidos, cada uno con lo que Dios le da. Vayamos por favor a Hechos capítulo 3, texto 19. Ahí estamos viendo. Miren el mensaje. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, el mensaje está en la palabra. Aguar no es como aguar el jugo. ¿Alguna vez intentó aguar un jugo usted? Yo una vez quise hacer 2 litros de un sobre que es para 1 litro. Ustedes se ríen, ¿no? Lo terminé tomando yo solo. No sé por qué. A veces aguamos el mensaje. El mensaje es confrontativo, es tremendo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, ¿qué predicó Jesús? El reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, ¿qué predicó Juan el Bautista? Lo mismo. ¿Qué predicaron los discípulos? Lo mismo. ¿Qué predicamos hoy nosotros? El mismo mensaje. Por ahí cuando nosotros le queremos entrar de otra forma, ya estamos aguando el jugo. ¿Por qué? Porque se apagó la frescura de Dios a través del Espíritu Santo. Pablo dice, el Evangelio no es palabra de humana sabiduría, sino que es palabra de Dios a la que Dios respalda con el Espíritu Santo. Y su palabra nunca vuelve a nosotros vacía, nunca vuelve a Dios vacía, sino que antes cumple el propósito por la cual Dios la envía. ¿En quién? En el que le está recibiendo, oyendo. Amén. Por eso ahí estamos al servicio de Dios, sabiendo que Dios es todopoderoso, que mueve el corazón de Dios, el amor que tiene por las personas, porque no quiere que ninguno se pierda. Pero Dios bien sabe que nosotros tenemos
que predicar la palabra de Dios. El mensaje está en la palabra. ¿Para qué aguar ese mensaje? No tiene sentido. Nosotros cada vez que predicamos la palabra de Dios, algo va a suceder. Fíjense. Vamos juntos, por favor, ya a la última lectura, capítulo 4. Capítulo 4. ¿Qué es lo que sucede? Todo el capítulo 4 lo puede leer en la casa usted. Dice, allí habla de Pedro y de Juan. Entonces, ellos por estar predicando, lo vamos a resumir, por estar predicando y Dios respaldando la palabra, eso trascendió a otras personas que se molestan. Aparecen las personas que se molestan, los que se incomodan con la predicación. ¿Por qué? Porque estaba dando resultados. Entonces dice el texto 3, capítulo 4, por texto 2, resentido de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Y como siempre, los detalles no hay que obviarlos. Los metieron presos a la tarde. Y como se les hacía tarde a los que estaban metiéndolos presos, decidieron, vamos a ir nosotros a descansar. Mientras tanto, lo ponemos a esto que ya está preso, lo dejamos en la cárcel. Entonces Pedro y Juan fueron a la cárcel. ¿Por qué? Por haber predicado de Cristo Jesús. Por haber obedecido. Ahí terminaron en la cárcel. ¿Habrán comenzado el día sabiendo que terminarían en la cárcel? No lo sé, la Biblia no lo dice. Pero ellos estaban predicando. Y cuando predicaban, las personas recibían a Cristo. Y a pesar de que ellos estaban llenos de Cristo y estaban viendo el poder de Dios, empezaron a sentir incomodidad. ¿Se acordarían de las palabras que dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción. Ahí se fueron a dormir los que lo metieron preso a su cama. Los hermanos estaban también descansando. Y Pedro y Juan a la cárcel. Y por eso no dejaban de servir a Dios. Fíjense, cuando los otros arrancan ya el otro día, al día siguiente dice, se reunieron en Jerusalén con los gobernantes y con todo el plantel de gente que estaba incomodada por esto, y le preguntaron a ellos, ¿con qué autoridad, con qué potestad, o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, no se le vació el Espíritu Santo por estar preso, sino que por el contrario, se mantenía en esa comunión con Dios. Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezó a exponer las razones por las cuales él estaba haciendo eso y quien le acompañaba. Bueno, estoy sintetizando, por favor, léalo, le animo que lo lea en la casa una vez más. Bien. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y a ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces ellos viendo el denuedo, la forma en que ellos expresaban, la forma, dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, en medio de la dificultad, cuando todo parece una derrota, nadie puede opacar la gloria de Dios. Estos hijos de Dios, obedientes, aunque sufriendo porque habían pasado la noche en la cárcel, ahí estaban ellos manteniendo esa comunión con Dios y dando testimonio, y los otros viendo y comprobando que ellos tenían la presencia de Dios en sus vidas. Y eso es lo que tiene que haber en nosotros. Eso no tiene por qué irse. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Estaban en un problema ellos, ¿no? Y los llaman y los quieren persuadir de que se tienen que callar la boca. Mas Pedro y Juan, texto 19, respondieron diciendo, juzgar si es justo delante de Dios, obedecerle a vosotros antes que a Dios. Se metieron en un problema, ¿no? Alguno de los dos podía haberlo con Dios, che, ¿no será una puerta que Dios nos abre? No. Bien intrépidos para hacer lo que hicieron. Texto 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tremendo, ¿no? ¿Quién puede encontrar un cristiano así? Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Amén. Bueno, tremendo esto. Esto es un hijo de
Ay, hermano, en este tiempo de tanta flaqueza, no me ve que a la primera de cambio no quiere ir más a la iglesia, que se siente que Dios le abandonó. Porque yo le pido a Dios y Dios no me contesta nada, hermano. ¿Quién no tiene problema? Yo los tengo. ¿Usted? Estamos en la misma embarcación. Pero confiemos. Jesucristo ha vencido. Jesucristo ha vencido. Bien. Por ahí en la visita, uno le llama la visita pastoral, hay momentos, ¿no? Cuando hay una canción, ¿se acuerda cuál es la canción que le digo, la canción del chileno? ¿Ah? Cante el chileno que venga Cristo, que venga ya, porque este planeta no lo aguanta más. Y ahí está, ¿cierto? Y bueno, hermano, mire, hermanos amados, al principio le dije de la estadística, el 18% de las personas habitantes de nuestra ciudad no quiere saber nada con tener un compromiso con Dios. No es que digan que Dios exista, no quieren saber nada. Y en este tiempo donde todo es relativo, pasó a ser relativo a la oración, relativo a congregarse, relativo a leer la Biblia. ¿Qué problema hay? Todo la hay. A la primera prueba, el Señor no cumplió. El Señor se olvidó de mí. Y ahí está como el profeta. Solamente yo he quedado y aquí estoy en la cueva. Y Dios dice, no es así. Entérate, yo tengo reservado tantos miles que no han doblado sus rodillas. Remanente fiel. Amén. Todavía hay quienes en el pecho le arde el deseo de trasladar a otros en obediencia a Dios lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pablo dice, ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Amén? Y en esta mañana quiere el Espíritu Santo de Dios animarnos a esto. La forma, Dios la conoce. Dios sabe cómo va a hacer todas las cosas. Pero Él tiene poder. Hermanos, al talento hay que utilizarlo, no guardarlo. Termino con esto, que no termina con este tema, sino termino con esto por la hora. Dice, y puestos en libertad, ¿qué hicieron? Puestos en libertad, habiendo vivido la experiencia de la cárcel y habiendo oído de las intenciones de estas personas, volvieron a los hermanos, texto 23 del capítulo 4 de los Hechos, y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían hecho, o le habían dicho. Y los hermanos que estaban todos reunidos dicen lo siguiente, mire por favor lo que dicen. Y ellos, plural, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué? Una oración que los convocaba a todos. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en contra del Señor y contra de su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hermanos, esto no es otra cosa que hablar inspirados por el Espíritu de Dios. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiende tu mano para
para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Hermanos, está en la Biblia. No perdió vigencia. Dios no envejeció, no se fue de vacaciones. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. ¿Qué dice Juan 3:16? Usted lo sabe. ¿Y el 17? ¿Qué dice el 17? Amén. Bueno. Obedecer a Dios es predicar su palabra. Predicar su palabra nos demanda denuedo. El denuedo se recibe cuando nosotros damos lugar a Dios para que Él haga la obra a través del Espíritu Santo. Prescindir de Dios, de la obra del Espíritu Santo, es querer ir con un convencimiento humano a predicarle a la gente. Cuando uno le va a predicar a la gente así, de esa manera, algo va escondido allí. Dios, que conoce el corazón, si me ve a mí, por ejemplo, que yo estoy dejando de lado el denuedo porque quiero aplicar mi impronta personal, Dios dice, me está poniendo atrás a mí, que se la arregle Miguel solo. Y el mundo está cansado de palabras humanas que quieren persuadir con humana sabiduría, aguando el mensaje verdadero de Dios. Hermanos, el mensaje verdadero de Dios es un mensaje, como dijo el apóstol Pablo, que viene con poder de Dios, como lo leímos recién, que nos lleva a la oración, y la oración permite la intervención de Dios, y cuando Dios interviene, lo que sucede siempre es algo tremendo, porque la mano de Dios está obrando. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hermanos, hay algo que es insustituible: la predicación, la proclama del Evangelio. ¿Amén? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Pero ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Cuando Jesús le habla a los discípulos y les pregunta, ¿cuánto tiempo falta para la cosecha? Ellos miraron con ojos naturales. Otra pregunta más de Cristo le ha dicho. ¿Qué le contestamos? Todavía no es el tiempo. Y Jesús les dijo, los campos están blancos, listos para la cosecha. ¿Amén? Los campos siguen estando listos para la cosecha. Es el tiempo que nosotros sembremos para poder cosechar. ¿Amén? Amén. Y esa es la tarea nuestra, hermano. No sirve decir, bueno, pero lo que pasa es que a lo mejor Miguel dice eso porque él no tiene problema, puede ir a hacerlo. Si él supiera lo que yo... Hermanos, somos un equipo. En Pentecostés, ¿cuántos estaban reunidos? Todos. ¿Cuántos predicaron? ¿Cuántos se pararon? ¿Cuántos se convirtieron? ¡Uy, Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Nos bajaron el volumen a cero? Ahora repasemos nuevo, por favor, que da miedo esto. A ver, ¿cuántos estaban reunidos? Bueno, algunos dicen 120, otros por ahí dicen, ya yo tengo datos que son 500. Bueno, en un montón, póngale. ¿Cuántos hablaron? ¿Cuántos se pararon? 11. ¿Cuántos recibieron a Cristo? Ya ni se acuerdan de eso. Bueno, así creció explosivamente una iglesia multitudinaria. Había que atender a todas esas personas. ¿Qué siguieron haciendo? ¿La iglesia dejó de predicar hasta que acomoden a todo eso? No, hermanos, era un tema: cómo mantener a esos miles en las calles, debajo de un árbol, en el templo, en las casas. Todo servía. ¿Por qué? Porque Dios es dueño de todo. Y para el pueblo de Dios, cuando Dios mueve su mano de poder, Dios es proveedor de todo. No había problemas, hermano.
No había quien diga, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? Espera que acomodemos todo. No, así estaba obrando la mano. Es un equipo. Hermanos, ¿se dan cuenta el anuncio de esta mañana? Porque esta mañana es todo interno, es para acá, ¿verdad? Fíjense, esperamos la participación de todos los hermanos. Algunos no podrán ir, quizás sea la minoría, pero ustedes de su casa pueden orar. Porque en el equipo de Dios están los que oran. ¿Amén? Están los que van y proclaman, que predican. Pero repase por favor conmigo esta mañana la comisión. Mateo 28. ¿Se acuerdan? Sí. Por tanto, id y hacer discípulos A todas las naciones. ¿Y cómo sigue? Predicando el Evangelio. No llegamos al final. Por favor. Usted me hace acordar, a mí me dice, llévate el teléfono, te mandé a hacer las compras. Hago 2 cuadras, voy al negocio, lo brinco allá, y cuando veo 2 o 3 cosas, llamo a mí, ¿qué es lo que me había dicho? Por favor. ¿Y? ¿Ya lo encontró? A ver. Y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Es un trabajo enorme. ¿Sí? Vamos y hacemos discípulos. ¿De qué forma? Proclamando, predicando. Después viene la otra labor. Los que han sido hechos discípulos necesitan ser enseñados. Por eso dice el Señor, ¿qué cosa? Enseñándoles que guarden algunas cosas. Todas. Están los que proclaman, están los que enseñan, amén. Están los que oran y están los que hacen tareas auxiliares para hablar de un equipo completo. Y en medio de ese equipo está ¿quién? Cristo Jesús. Gracias a Dios porque te puso en mi camino. Alguien nos habló de Cristo, o alguien le habló de Cristo a nuestra familia. Alguien le dijo, en Dios hay esperanza. Y por eso estamos aquí en esta mañana. Ahora, hermanos, el enemigo siempre querrá que nosotros callemos nuestra voz. Nos va a querer meter en la cárcel. Nos va a querer aislar. Te van a decir, loco, eso ya pasó a la historia. ¿Por qué vas a salir a la calle si en la calle te van a rechazar? Sabemos que el príncipe de este mundo ha enceguecido el entendimiento de las personas con la intención de que no le resplandezca la luz de Cristo. Pero nosotros tenemos el deber, el honor a la vez, la responsabilidad de ser obedientes y de predicarle a otro con las palabras que Dios te dé. Él te inspirará con el Espíritu Santo. Pero yo no sé cómo le voy a decir. Cuando el Espíritu Santo ponga esa pasión, le dirás al otro lo que Cristo